Y continuando con la clase 3 de este taller de programación básica en Python, en este bloque comenzaremos con lo que son las colecciones ordenadas. Abriremos nuestro idle y recordaremos algo muy importante que planteamos en la clase 1 de este taller, y es que la programación, uno de sus objetivos principales es abstraer objetos o funcionalidades del mundo real y transformarlos al mundo digital. Por ejemplo, si quisiéramos guardar el nombre de un compañero en nuestro código para después usarlo, podríamos trabajar con la variable, por ejemplo, nombre, un clásico, el símbolo igual, y le asignamos un string. Por ejemplo, Juan. Le damos enter, ¿cierto? Y tenemos nuestro nombre agregado. Si escribimos nombre, nos va a imprimir inmediatamente. Recuerden que si estamos en idle directamente, idle no necesita de la función print para poder mostrar, ¿cierto?, lo que guarda una variable. Eso es porque idle nos sirve para justamente practicar y probar diferentes códigos que estemos con dudas, ya que idle ejecuta línea a línea lo que nosotros escribamos. No así cuando creamos un archivo, ¿cierto?, que solamente va a ejecutarlo completo una vez que lo guardemos y le metemos F5, ¿cierto?, lo corramos. Entonces, volviendo al ejemplo, si quisiera guardar no solo el nombre de Juan, sino el nombre de todos mis compañeros, ya sea de curso o de trabajo, un acercamiento podría ser nombre 2, ¿cierto? Y guardaríamos Francisca. Nombre 3 sería Ana. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos trabajar con estas variables, llamarlas, utilizarlas, expresarlas en alguna función. Pero el hecho de ser funcional no implica que sea eficiente. O sea, en otras palabras, esta cantidad de variables que estamos creando una a una ocupa una gran cantidad de espacio de memoria en el código, sobre todo si trabajamos con no solo 5 compañeros, 10, 20, 50. Imagínense una empresa que tiene 100 o más de 100 trabajadores. Entonces, estar escribiendo uno a uno sería poco eficiente al momento de trabajar con variables. Por lo tanto, para esta clase de acercamientos o esta clase de situaciones dentro del mundo de la programación, los lenguajes de programación trabajan una herramienta muy particular que son las colecciones. Tienen varios tipos de arquitecturas, pero una de las más conocidas son las listas. En Python, las listas se construyen abriendo y cerrando un paréntesis cuadrado, como lo hemos visto en la línea de arriba. Nosotros, poniendo tipos de datos dentro de estos paréntesis cuadrados, van a pertenecer a esta lista. De hecho, esta misma lista ya es una lista vacía. Y si recordamos la función type, ¿cierto?, de clases anteriores, y le entregamos como argumento esta lista vacía, apretamos enter, y nos va a decir clase lista. Porque detecta que todo lo que esté dentro de los paréntesis cuadrados, aunque sea vacío, ya lo reconoce como una lista. Si queremos crear una lista con uno o más valores, basta con crear nuevamente los paréntesis cuadrados y cada valor debe estar separado por una coma. Por ejemplo, si quisiera hacer una lista de números enteros, puedo escribir 1, 2, 3 y 4. Aprieto enter y esa es mi lista. No estoy obligado a que sean ordenados. Por ejemplo, puedo escribir 2, 5, 7, 0. Además de esto, Python o las listas en Python soportan una capacidad de utilización múltiple de tipos de datos, algo que no se ve en todos los lenguajes. Por ejemplo, una lista en Python puede no solamente contener números enteros, sino también puede contener números reales y también puede contener otro tipo de datos, un string e incluso un booleano. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo anterior, para poder crear, ¿cierto?, una lista de nombres de compañeros, de alumnos o de compañeros de trabajo, etc., podríamos crear la variable nombres en plural y le asignamos, ¿cierto?, una lista. Y en ella podríamos poner justamente Juan, ¿cierto?, Francisca, Ana, y así con todos los compañeros. Entonces, si yo pongo nombres,
Ahora yo puedo manejar todo desde una misma variable. Y limpiamos un poco la pantalla para poder continuar con los ejemplos y no confundirnos con los datos anteriores. Bueno, recordando, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Entendemos que las colecciones tienen que ver con agrupaciones de datos, tipos de datos, que tienen que ver con algo entre sí. Por ejemplo, nombres de compañeros, una lista de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué se llaman colecciones ordenadas? Justamente porque estas colecciones tienen un orden de menor a mayor. ¿Cómo lo comprobamos? Las colecciones ordenadas tienen una sintaxis muy interesante para navegar sobre los ítems que ellas guardan. Y esta sintaxis implica o utiliza el nombre de la misma colección seguido por paréntesis cuadrado. O sea, tengo mi colección que se llama nombres, le pongo un paréntesis cuadrado seguido y dentro de ella, dentro de este paréntesis cuadrado, debo escribir un número entero. Este número identifica a un índice dentro de la lista. Por lo tanto, este índice apunta únicamente a uno de los ítems dentro de esta colección. Entonces, si yo escribo el número 1, me va a imprimir el ítem cuyo índice sea el número 1. En este ejemplo, ¿cuál podría ser el número 1? Si yo aprieto Enter, lo que todo el mundo pensaría, ¿cierto? Es que me va a imprimir Juan, ¿cierto? Apretemos Enter. Y no, me imprime Francisca. ¿Por qué? Aquí hay un tema muy importante y que es fundamental entenderlo desde un principio para no enredarnos con las listas. Las listas siempre parten su índice en 0. Por lo tanto, el primer objeto de toda colección ordenada siempre va a tener su índice 0. El segundo, su índice va a ser 1 y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo quisiera que me mostrara a Juan, tendría que escribir nombres, paréntesis cuadrado y el índice 0. Si aprieto Enter, me dirá Juan. Si pongo el 1, me dirá Francisca. Y como ya podrán pensar, ¿cierto? Adelantarse si quiero que me imprima a Ana, debo poner el índice número 2. Como lo vimos en clases anteriores, a las listas yo puedo aplicarles operadores. Por ejemplo, si tengo una lista que tenga un nombre Juan, ¿cierto? Puedo sumarle otra lista que tenga el nombre, imaginemos, ¿no?, que se llama Juan Pérez, ¿cierto? Si aprieto Enter, me devuelve una lista concatenada de ambos ítems que están dentro de la lista. También puedo aplicar, ¿cierto?, el operador multiplicación. Si yo escribo Ana, ¿cierto? Y puedo ponerle más datos. Recuerden que puedo ponerle datos de diferentes tipos, reales, etc. Y lo multiplico por 2. Me devolverá la lista, ¿cierto?, concatenada con ella misma 2 veces. Otro operador muy utilizado en las colecciones es el operador IN. La palabra reservada IN nos permite consultarle a una lista si un ítem pertenece a ella. Por ejemplo, yo puedo preguntar si el string Ana, ¿cierto?, pertenece a esta lista. Entonces, si aprieto Enter, me devolverá verdadero. ¿Por qué? Porque Ana sí pertenece a esa lista. Puedo preguntar también por, ¿cierto?, el valor real 3,5. Me devolverá verdadero. Pero si pregunto por 3,4, dentro de esta lista, me devolverá falso, justamente. Con esto podemos entender un poco más de qué tratan las listas en nuestras colecciones ordenadas. En el próximo video revisaremos funciones y métodos de las listas.